Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Ferreira. Sean todos bienvenidos a este primer webinar de Morfo Latinoamérica, que tiene como temática principal el control, la gestión del riego y el desarrollo de balance hídrico y programas de riego a nivel predial. Son todos bienvenidos. Muchas gracias desde ya por la asistencia, la atención. Y me gustaría presentarles como Morfo Latinoamérica lo que estamos haciendo en términos de desarrollo de software y nuestro producto, el cual estamos haciendo mención hoy, que es AG Viewer, plataforma que está orientada a la gestión de información Big Data en torno a sensores, programadores o cualquier tipo de dispositivo que esté en torno al riego en la agricultura. Algunos ejemplos: AG Viewer es capaz de generar reportería personalizada, resúmenes corporativos en torno a la situación de estado hídrico a nivel del huerto, donde por ejemplo tengo acá un resumen ágil desde de cuáles serían los estados hídricos y las proporciones, qué cantidad de superficie estaría en estrés severo, en un nivel adecuado de estado hídrico o en camino hacia estrés. Puedo ir a ver el detalle, por supuesto, de cada uno de nuestras unidades de riego, tener los datos del sistema de riego, ya que AgViewer también se conecta con los sistemas de control de los cabezales, las estaciones meteorológicas conociendo la demanda hídrica, en este caso 7 milímetros semanales, y puedo ver en una misma pantalla, desplegándolo de la forma que a nosotros más nos acomode, cada una de nuestras unidades de riego y ver en qué estado hídrico están. Información que viene de sensores de suelo, sensores que están conectados vía telemetría a la nube de AgViewer, y somos capaces de consultar estadísticas resumidas en torno a los sensores, como están aquí en estas en líneas continuas, y ver también cuál es el correlato y el vínculo con las variables de riego, en este caso, por ejemplo, las horas de riego o los milímetros descargados. Esto por supuesto que, como lo estamos viendo, es a nivel predial, pero también lo podemos ver a nivel de regional, países. AgViewer permite manejar una gran cantidad de información de forma muy ágil y precisa. Y así es como veríamos, por ejemplo, la información de un cabezal de riego conectado inteligentemente a un programador que tiene compatibilidad, por supuesto, con AgViewer, y tengo los resúmenes por sector de todos los parámetros de interés, horas, milímetros semanales, acumulados en los últimos 6 meses, estadísticas mensuales en torno a cada uno de los sectores de riego, en este caso aquí 6 sectores de riego, y el detalle de cada uno de los milímetros descargados por mes por cada una de nuestras unidades de riego. En fin, son muchas las prestaciones que nos da AgViewer. Les invito a visitar el sitio ag-viewer.com, donde podrán tener más información al respecto, y también cualquier duda nos pueden consultar a nuestro correo contacto@morfola.com. Bueno, sin más, lo dejo con Raúl Ferreira, nuestro primer expositor de esta serie de webinars, un expositor con amplia trayectoria en la investigación, en la consultoría en torno a cultivos, especies frutales, siempre la temática de la gestión hídrica y riego, consultor internacional, habiéndose desempeñado en todo el concierto latinoamericano. Y bueno, sin más, lo dejo con este tema, con esta presentación que tiene que ver con el control y el desarrollo de programas de riegos a nivel predial. Buenas tardes. Me he creado en esta oportunidad compartir con ustedes una presentación que tiene que ver con la programación de riego en huertos frutales. Les comento que esta presentación, gracias al apoyo o a la iniciativa, bien dicho, de Morfo Latinoamérica. Bueno, el tema ya está claro: es programación y control del riego en huertos frutales, y yo creo que la primera lámina que les presento, yo creo que ustedes todas la manejan y están muy claros con ella, que dentro de los factores de producción, los que más pesan son el suelo, el manejo del suelo y el manejo del agua, tanto desde el punto de vista de los déficits hídricos como los excesos de agua. Son los que tienen la mayor relevancia. O sea, si nos llegamos a equivocar en esos manejos, realmente el efecto que tenemos que tener, que puede producirse en la parte productiva y calidad, es muy alta. No quiere decir que los otros factores no sean importantes, pero estos pesan muy fuertemente. Bueno, con respecto a la temática
quisiera indicarles, y les voy a dar un poco mi experiencia, de paso a considerar en la relación de un plan de riego. Un plan de riego es un poco más allá que un programa de riego. Es como riego, un programa de riego es como riego una planta, ¿no? Un plan de riego es como riego el campo. Un plan de riego, yo tengo que fijarme en varios elementos antes de determinar cuándo y cuánta agua debo aplicar y en qué momento. Tengo que fijarme en un montón de elementos. El primero es conocer cuáles son las limitantes que tengo dentro del campo en la aplicación del agua. Las limitantes pueden ser muchas, como las horas punta, por ejemplo. Hay horas que yo no voy a poder operar y tengo que considerarlas dentro de mi plan de riego, porque obviamente no tengo ya las 24 horas disponibles para regar. Pero también hay otros puntos como los que aparecen acá. Por ejemplo, tengo que estar claro que la cantidad de agua que tengo es suficiente para regar todo el campo y sus necesidades. Y si no lo hago así, voy a tener que priorizar, ver qué unidades voy a poder regar de una manera y qué unidades voy a tener que regar de otra manera. Eso lo tengo que hacer, así que considerar en el plan de riego que voy a implementar. También tengo que preocuparme de saber, muchas veces la cantidad de agua que está llegando al campo es suficiente, pero llegan las 24 horas del día y los equipos de riego funcionan 18 o 20 horas. Por lo tanto, muchas veces el caudal continuo que está ingresando al campo es menor que el caudal de bombeo, que el caudal instantáneo que tiene la bomba, que el caudal que están extrayendo. Por lo tanto, eso lleva a necesidades de tanque. Y a veces la dimensión de los tanques no es adecuada y tenemos problemas que también tenemos que considerar en nuestro plan de riego, solucionar este problema o tener clara esta restricción para poder incluir dentro de nuestro plan. También muchas veces tenemos problemas con las potencias instaladas, ¿no es cierto? Que no son las adecuadas para que funcionemos. A veces tenemos más de un equipo de riego en el campo y a veces las potencias no permiten que todos los equipos funcionen en forma simultánea. Por lo tanto, del tema también debo preocuparme también de la calidad del agua, porque obviamente si trae sales tengo que tener la consideración de aplicar cantidades adicionales para las oportunidades en las cuales deban haber sales, entre otros aspectos. Un segundo punto a considerar dentro de la realización de un plan de riego es que tenemos que entrar a definir grupos que los voy a trabajar en forma similar. Estos grupos están formados por sectores o turnos de riego. En algunas partes le llamamos sectores de riego. Un equipo puede tener varios sectores. Un equipo de riego puede tener 6 sectores, 7 sectores, 8 sectores de riego. En algunas partes se habla de turnos de riego. El turno 1, el turno 2, el turno 3, turnos de riego. Lo importante entonces de esto es que los sectores y los turnos de riego los agrupemos en unidades que sean de material vegetal y de suelo homogéneo. Por ejemplo, si un equipo del sector 1 de un equipo del 2 y el 3 son similares en material vegetal y en suelo, los agruparé y haré un programa de riego para esos 3 sectores que forman un grupo, que lo voy a llamar el grupo 1. Por el grupo 2 puede que el equipo 1 y el equipo 2 tengan sectores que sean similares. Buscaré esos sectores y también armaré un grupo con ellos. Entonces voy a formar grupos de condiciones homogéneas. Ese es un segundo punto importante. Y lo otro que voy a tener que realizar es darme cuenta si alguno de estos grupos tiene problemas de aireación. O sea, si tiene un problema de baja macroporosidad. Si es así, tendré que preocuparme fuertemente de que no equivocarme en el riego en esos sectores. ¿Por qué? Porque obviamente ahí cualquier exceso en la aplicación del agua me pueda producir problemas. Entonces hay que ser mucho más cuidadoso en esos sectores, es ser más preciso en la aplicación del agua y en el programa de riego que voy a generar. ¿Cómo puedo enfrentar este problema? Bueno, haciendo estudios de suelo, viendo cuáles son las características físicas de los suelos o usando una calculadora de propiedades hídricas del suelo que está disponible en internet. Ustedes la pueden bajar y es una calculadora dinámica que introduciendo algunas características texturales, ¿no es cierto? Porcentajes de arena, de limo, pueden dar las características físicas del suelo y poder condensar y poder separar entonces una unidad de otra y saber si tiene problemas de aireación. El tercer punto que tengo que preocuparme es estimar la cantidad y el momento en que debo regar. O sea, hacer un programa de riego con el objeto de maximizar la producción,
obtener fruta de buena calidad, optimizar las condiciones de almacenamiento y viaje de la fruta, mejorar el uso del agua, ser mucho más eficiente en el uso del agua, que cada vez obviamente es más escasa. En este punto, en el tercer punto, podemos tener distintas alternativas como presentar este problema. Hay gente que usa calicatas, hay gente que usa programas de riego o hay gente que usa sensores. ¿Cuál es el camino? Bueno, yo creo que ninguno de ellos. Yo creo que el camino es la integración de todos estos elementos. Es la única manera de poder tener un buen acercamiento a la cantidad y el momento en que debemos aplicar el agua. Cuando usamos calicatas y no somos capaces de detectar bien la humedad que tiene, no lo hacemos en el lugar adecuado, obviamente podemos tener información que nos llegue a producir equivocaciones. Y bueno, han habido casos muy importantes de eso. Ahora, mira, una caligrafía sí es importante porque también nos damos cuenta de muchos elementos. Por lo tanto, no es algo que descartemos, pero tampoco es algo absoluto. Usar sensores, bueno, también puede ser perfectamente interesante, pero podemos tener problemas. Si el sensor está mal instalado, no lo sabemos interpretar, podemos llegar a tener dificultades. El uso de un programa de riego que considere tanto las condiciones de clima como las condiciones del cultivo, como las condiciones del equipo de riego y del suelo, también nos pueden ser útiles para formar un programa de riego. Pero hay que tener conciencia que también nos podemos equivocar en la estimación de las capacidades de almacenamiento de agua en el suelo, nos podemos equivocar, ¿no es cierto?, en las condiciones del clima, etc. Por lo tanto, ninguna de las tres alternativas es infalible, por lo tanto hay que utilizar las tres y en la medida que no coincida una con otra, sé que hay algún error, algo problemático y tendré que ir a tratar de encontrar cuál es para ir sabiendo cuáles son los problemas que estoy teniendo y de esta manera no tener equivocaciones en la cantidad y la oportunidad en que voy a aplicar el agua. Por lo tanto, teniendo en consideración lo anterior, un programa de riego debe tener dos fases, una fase predictiva, que es hacer el programa en base a las condiciones de suelo, clima, el cultivo y las características del equipo de riego, un programa teórico, que tiene una certeza de un 80%, puede tener un error de un 20%, y una segunda etapa que es de control, que se está ejecutando bien el programa, y de ajuste, que me va a permitir, ¿no es cierto?, ir corrigiendo los errores que pueda haber tenido en la implementación del programa predictivo, de manera de poder operar en mejor forma. La segunda parte es el uso de calicata y sensores. La parte predictiva, que es la primera parte, como les decía, tiene que haber un conocimiento del clima, del cultivo, del suelo y del equipo de riego. En el caso del clima, saber cuál es la demanda atmosférica, ETC, que me incluye la radiación, la temperatura, el viento y la humedad relativa. Es un parámetro agroclimático integrador. Eso me va a permitir, conociendo las características del cultivo, conocer el coeficiente de cultivo y saber cuántos milímetros, cuánta es la evapotranspiración, cuánta es la cantidad de agua que se está yendo a la atmósfera día a día, en este caso milímetros día. O sea, la transpiración y la evaporación, ambos fenómenos juntos, evapotranspiración. Luego, tengo que conocer cuánto es la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo que da disponible para las plantas, que sea más agua fácilmente aprovechable, cuántos milímetros yo tengo almacenado en el suelo y que la planta puede utilizar. Por ejemplo, si en el suelo tengo 20 milímetros y estoy evaporando 5 milímetros día, yo sé que a los 4 días voy a tener que regar. ¿Y cuánto regar? Los 20 milímetros más la ineficiencia que tenga para poder, ¿no es cierto?, volver a llenar el estanque o el vaso de almacenamiento que es el suelo. Si este milímetro yo quiero pasarlo a tiempos de riego, tengo la intensidad de precipitación del equipo en milímetros hora. Y por lo tanto, si yo tengo que aplicar 22 milímetros o 20 milímetros, y el equipo, o 20 milímetros, y el equipo arroja 2 milímetros por hora, yo sé que tengo que aplicar 10 horas de riego para reponer los 20 milímetros, porque el equipo está botando 2 milímetros al agua. Entonces, básicamente, estos criterios que usan el clima, el suelo, el cultivo y las características del equipo me van a permitir, ¿no es cierto?, si los considero, desarrollar un programa de riego.
Aquí aparece un programa de riego. Obviamente se los voy a tratar de explicar en un Excel. Si alguien lo necesita, la gente de Morfo, concretamente Rodrigo Ferreira, se los puede suministrar a los que lo requieran. Bueno, acá por ejemplo nosotros tenemos una parte que es el suelo, ¿no es cierto? Que el objetivo es conocer cuánta agua el suelo almacena, que se llama AFA, agua fácilmente aprovechable. Aquí lo que nosotros hacemos es poner la capacidad de campo, que la podemos tener de laboratorio o la podemos tener con esa calculadora de parámetros hídricos del suelo, del USDA, que está en internet. Podemos entonces encontrar estos valores. Supongamos que la capacidad de campo es 30%, que el PMP es 15%, las raíces tienen una profundidad de 550 milímetros, hasta ahí llegan las raíces en el suelo, que la cantidad de piedras que tiene el suelo es de un 20%, o sea, el 20% del perfil del suelo hay piedras, tengo que descontar porque las piedras no almacenan agua, y voy a preocuparme que voy a extraer el 50% del agua que está almacenada entre capacidad de campo y PMP. O sea, hay algunos cultivos que uno puede extraer un poco menos, un poco más, eso se puede ver en literatura, este factor, pero está alrededor de 0,5. Entonces, voy a poner un 50% del agua que voy a agotar entre capacidad de campo y PMP. Yo les explicaré un poquito más de detalle cómo ver esto. Y el porcentaje del suelo mojado es cuántas áreas estoy mojando del suelo, porque no estoy almacenando agua en todo el suelo. Cuando riego por goteo voy a indicar solo mojo una parte, pues no mojo el 100%. Por lo tanto, no estoy almacenando en la hectárea completa, sino que en una fracción. Entonces, tengo que tener capacidad de campo, punto de Machiter permanente, para saber la cantidad de agua que estoy almacenando en una determinada profundidad, que es la profundidad del sistema de raíces. Tengo que corregir por la cantidad de piedra. Si tengo un 20% de piedra, el 80% del suelo va a almacenar agua, un 20% no va a almacenar agua. Tengo que saber cuánto voy a agotar entre capacidad de campo y BMP, en este caso el 50%, puede ser el 40%. Depende del cultivo, pero en general es un 50%, y el porcentaje del suelo que estoy mojando con el equipo de riego. Esta es la ecuación. Capacidad de campo menos punto de Machiter permanente, que lo tengo arriba, dividido en 100, por la profundidad del sistema de raíces. Si lo pongo en milímetros, el resultado me va a dar en milímetros. Por 1 menos el porcentaje de piedra, en este caso 0,2 será el porcentaje de piedra, esto va a quedar en 0,8. Por el porcentaje de suelo mojado, que en este caso era un 45%, no estoy almacenando en un 100%, estoy almacenando en un 45% del suelo. Y el factor de agotamiento, cuánta agua voy a agotar del total, que está entre capacidad de campo y punto de Machiter permanente, esa es la fracción de agotamiento, en este caso 0,5. Y eso me da 14,9 milímetros, alrededor de 15 milímetros es lo que el suelo está almacenando antes de, ¿no es cierto? O sea, es lo que almacena el suelo y que está disponible fácilmente para aplastar. Entonces ese es el primer elemento. Antes de hacer una programación para el grupo que estoy haciendo el programa, en este caso el grupo homogéneo del sector 3, 6 y 7, de ese equipo de riego, tengo sus características y sé que ese suelo es de 15 milímetros, o sea, me almacena 15 milímetros. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a preocupar de conocer la intensidad de precipitación del equipo. Es conocer cómo está operando el equipo para pasar los milímetros después a tiempo de riego, obviamente. Entonces aquí qué cosas tener, el caudal del emisor, supongamos que el gotero en este caso es de 2 litros hora, que está instalado a 60 centímetros uno de otro, que son 2 hileras de línea de riego de líneas de riego por hilera de plantación, y la distancia entre plantas supongamos que es 4,5, y en fondo nos va a indicar que tenemos 8.888,9 emisores por hectárea, ¿no? Entonces, usando esta pequeña relación que está acá abajo, que la intensidad de precipitación es el número de emisores que tengo por hectárea, 8.888,9, multiplicado por el caudal del emisor en litros hora y dividido por la superficie de una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados,
voy a obtener que la intensidad de precipitación o de lluvia de ese equipo es 1,78 milímetros hora. ¿Qué significa eso? Que en una hora de riego yo estoy poniéndole a ese suelo 1,78 milímetros. Por entonces, si yo quiero reponer 14,9 milímetros y lo divido por 1,78, creo que acá lo tengo, ¿no es cierto? Si hago esta división, 14 dividido por 1,78 milímetros que el suelo almacena, dividido por 1,78, debería aplicar 8,3 horas para reponer 14,9 milímetros. Pero cuando yo voy a regar no voy a reponer 14,9, sino que voy a reponer un poco más por la ineficiencia del sistema. Entonces ahí tengo el tiempo. O sea, la intensidad de precipitación me permite convertir una lámina de riego en horas de riego para dar una aplicación y saber cuántas horas tengo que tener operando el equipo para aplicar una determinada cantidad de milímetros al suelo. Entonces ya tengo el suelo y ya tengo el equipo. ¿Qué otro elemento tengo que tener? Es el cultivo. Me tengo que preocupar, perdón, del clima. Esto tengo que ocuparme del clima. ¿Y el clima cómo lo caracterizo? Con la evapotranspiración de referencia, que me agrupa la radiación, la temperatura, la humedad relativa y el viento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Poner los valores. Voy a mantener lo que tengo acá, no lo voy a cambiar, pero si quiero hagamos algún cambio y le vamos a poner 5 acá, ¿no? Entonces tengo los milímetros de todos los meses, de enero, febrero, marzo, hasta diciembre, el mes completo. Luego voy a poner el coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo obviamente lo saco de literatura y esto va a corresponder a las características del cultivo. Entra el cultivo. Entonces, dentro de nuestro programa tenemos suelo, equipo de riego, clima y cultivo. Y dentro del cultivo ponemos los coeficientes. Yo he puesto acá los coeficientes para palto. Voy a poner 0,75 para cambiar. Bueno, acá todo. No hay un perenne, todos los valores, todos los meses es el mismo valor. Si fuera un caduco, esto iría variando y los coeficientes yo los puedo obtener de literatura. ¿Y qué es lo que voy a obtener acá entonces? Lo que las plantas están transpirando, la evapotranspiración, la cantidad de agua que se está yendo a la atmósfera, en este caso los milímetros al día. Y esto ¿cómo lo calculo? Multiplicando de T0 por el coeficiente de cultivo. En este caso, entonces, la planta va a estar evapotranspirando 3,75 milímetros día hacia la atmósfera. Entonces ahí tenemos todos los milímetros que estamos evaporando día a día para los distintos meses, multiplicándole T0 por el coeficiente de cultivo. Voy a eliminar voy a ocultar esta línea porque no tiene una mayor trascendencia en el cálculo. Y también la voy a ocultar por este momento. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos que si teníamos la evapotranspiración de cultivo, o sea, lo que estamos haciendo es multiplicar esto por esto. Luego tenemos la eficiencia. Los equipos de riego por eficiencia de cultivo, los equipos de riego tienen distintas eficiencias. No todo el agua que aplican queda en la zona de raíces, hay alguna cantidad que se pierde. En goteo se habla de un 90%. En microaspersión, ¿no? Se habla de un 85%. En aspersión hablamos de un 85%. Son equipos de riego por goteo, con gotero de 2 litros hora, vamos a poner 0,9 en todos los meses. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Las necesidades del cultivo, los milímetros que tenemos que aplicar de riego. Estos son los milímetros que se evaporan, estos van a ser los milímetros de riego, y eso va a corresponder a la evapotranspiración dividido por la eficiencia. En este caso, 4,17, 4,06, 3,33, 2,73, etc. Y tenemos entonces la necesidad, la cantidad de agua que tenemos que aplicar. Estas son las que la planta extrae y estas son las que nosotros tenemos que regar para reponer lo que la planta extrajo, porque hay una cierta cantidad que al regar se va a perder. Esta es la intensidad de precipitación del equipo, que ya la habíamos calculado acá. Se la toma directamente, en este caso, esta planilla. Y entonces tenemos que el agua vamos a tener que el agua fácilmente aprovechable
¿no es cierto?, es alrededor de 14,85, 14,9, aquí está con decimales, ¿no? Si nosotros eso lo dividimos por la cantidad de agua almacenada por ETC, por este valor, si dividimos esto dividido por eso, tal como está explicado aquí, AFA dividido entre C, yo voy a obtener los milímetros, voy a obtener las cantidades de días que voy a tener que tener entre riego. Durante enero voy a regar cada 4 días, durante febrero cada 5 días y así sucesivamente. Me da la frecuencia, la oportunidad en que debo aplicar el agua. Luego de esto voy a calcular la cantidad de riego que tengo que aplicar, los milímetros que voy a tener que poner de riego son AFA dividido por la eficiencia, o sea, siempre es un poquito más de 14,9, lo que es un 10% en el caso de goteo que voy a tener que aplicar más de riego, ¿no? Para hacer el cálculo relativamente simple, aquí, perdone, hay un pequeño error, esto hay que dividirlo por la eficiencia, y ese valor dividido por la intensidad de precipitación, ¿ya? Eso me va a dar 9,4 en horas y en milímetros son 17,6 los milímetros que tengo que poner de riego, un 10% más de lo que tenía acá, y en horas sería 9,4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Algo relativamente simple, voy a repetir. La frecuencia de riego o la oportunidad en que voy a regar es cuánta agua tengo almacenada, que puedo almacenar en el suelo, 14,9, dividido por lo que las plantas están transpirando, 3,75. Y eso me va a dar aproximadamente, redondeando, cada 4 días. Luego voy a calcular los milímetros que voy a aplicar en forma de milímetros, que lo que es AFA dividido por la eficiencia. Dividido por la eficiencia va a corresponder a los milímetros que yo debiera regar en cada oportunidad. En este caso, 14,85 dividido por 0,9. Y luego tengo el tiempo de riego, sino que para poderlo aplicar milímetros es difícil, mejor decirlo en horas. Para decirlo en horas, lo que voy a hacer es dividir los milímetros que voy a regar, 16,7, por la intensidad de precipitación. Y eso me va a dar 9,4 horas. Y así lo hago para todo el periodo. Y tengo hecho un programa que voy a transitar alrededor de un 80% de certeza. No va a ser perfecto, pero me va a permitir transitar dentro de un camino que más o menos es el que las plantas van a requerir. Esto lo voy a tener que ajustar, por supuesto. Lo voy a ir ajustando con calibrados y lo voy a ir ajustando con sensores. Bien, hemos usado entonces el suelo, las características del equipo de riego, el clima y el cultivo para hacer este ajuste. Alguien podría preguntar por qué no están incluidas las precipitaciones, siendo que en el periodo invernal pueden haber lluvias. Bueno, cuando hay lluvia, en el fondo, si la lluvia es mayor a los milímetros que el suelo almacena, yo voy a esperar ese número de días hasta el próximo riego. Si me caen 100 milímetros, bueno, el suelo solamente es capaz de almacenar 14,9. Por lo tanto, en ese periodo, si mi balance me indica riego, voy a tener que ingresar. O sea, la lluvia, como no sé en qué momento está, la tengo que ingresar. En el momento que ocurre la lluvia, si la lluvia es más de 10 milímetros, la tendré en cuenta y haré esa estimación. Bien, volviendo entonces a la presentación, esta es la manera que podríamos enfrentar, como les digo, un programa de riego. Luego entonces de tener el programa de riego, lo que tengo que hacer es, a partir de las limitaciones en la operación de los equipos, horas punta, que no tengo el suficiente caudal, que el tranque no me regula bien la cantidad de agua que está llegando al campo con la que están bombeando los equipos, los problemas que pueda tener de limitantes, los voy a considerar, y más el programa que acabamos de hacer, lo que nos indica los días y los milímetros de las horas que tenemos que regar, uno implementa un plan de riego. Un plan de riego que nos va a indicar en qué minuto tenemos que regar y a cuántos días, ¿no es cierto?, cuánta agua tenemos que regar, 5 horas o 6,4 milímetros,
y a los cuantos días tenemos que volver a implementar. Lo hacemos para cada sector, para cada equipo de riego. Aquí tenemos el equipo 2010, el equipo 2016, equipo 2014, perdón, me estoy equivocando, equipo 11, equipo 10, equipo 2011, equipo 2012, y aquí están el número de sectores, aquí va del 1 al 12, tiene 12 sectores, este tiene de 1 al 6, tiene 6 sectores. Entonces, tomando en cuenta cada uno de los equipos y sus características, voy a poner acá, ¿no es cierto?, en qué momento voy a regar. Aquí sé que no puedo regar todo por capacidad. Al final no puedo sobrepasarme de 24 horas o la hora que me den las limitantes antes planteadas. Y entonces ejecuto un plan de riego que toma en cuenta el programa y las limitantes que tengo en el campo. Luego de eso empieza un trabajo durante un tiempo más largo, que es el control y el ajuste del programa que he implementado. Con los sensores y con las calicatas hay que ir ajustando este programa y también recopilando la información de los milímetros que estamos aplicando para saber si realmente este programa se ejecutó adecuadamente. Por ejemplo, de un sistema de control y ajuste, tenemos las cantidades de agua que se aplicaron, los milímetros teóricos reales que se aplicaron, que se comparan con los teóricos, qué es lo que está pasando con los sensores, qué va a estar pasando con las calicatas, y hacemos cambios en el programa que tenemos, que después se transforma en el plan, y vamos haciendo entonces un ajuste. Acá están marcados los sensores, donde en qué sectores de riego tengo los sensores. Este es un grupo, es el grupo 2, que todos tienen la misma característica, y tengo todos estos sensores instalados. Hay sectores que no tienen sensores, por lo tanto, yo voy visualizando lo que ocurre, y como son homogéneos, sé que lo que le está ocurriendo a esto le va a estar también ocurriendo al resto. No estoy regando con los sensores, estoy regando con el programa y con los sensores ajustando el programa. Por lo tanto, tengo que preocuparme que en todo se reciba más o menos una cantidad de agua similar. Muchas veces cuando hay sensores solamente, los sectores que tienen sensores están bien y el resto del campo a veces se encuentra con dificultad. Entonces, esta es una manera de realizar el ajuste y el control, obviamente que es bastante más complejo y solamente es un esfuerzo de lo que hay que intentar hacer. Ahí se ve cómo hay que también controlar la calicata, ojalá ponerle números a las calicatas. Si alguien quiere conocer un poco más de información sobre esta temática, les sugiero que vean el manual de riego para especies frutales, que está en internet. Lo pueden bajar con ese nombre, es gratuito su bajada, y ahí también pueden poner los nombres de los autores. Con eso lo pueden buscar relativamente más rápido. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme a este correo, o también le pueden consultar a los correos de Morfo Latinoamérica. Bueno, les agradezco mucho por la presentación y también les agradezco a Morfo Latinoamérica por la oportunidad. Muchas gracias.